El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Que traiga una contribución de. Y esa palabra es una palabra importante porque es una palabra que ciertamente tú tienes que dar, pero la palabra encierra que es un dar en conjunto, es decir, das junto a otras personas. Por eso es una palabra interesante. Diga, no solamente es dar, sino además dar con otros. Involucra, une a personas con recursos para lograr algo. De hecho, la palabra contribuir se trata de ayudar y concurrir con otros al logro de algo. Tres cosas esta palabra interesante. Número uno, das con otros para lograr un fin. Y esto es importante. Tiene mucho que ver con lo que hemos venido tratando durante estas semanas en nuestra serie Cordón de 3 hilos o cuerda de 3 hilos. Yo hoy quiero hablarles acerca del tema de la contribución. Y lo voy a plantear en un título que encierra una pregunta, y es una pregunta personal. Es una pregunta que la aplicas a ti como tal. ¿A qué estoy contribuyendo? Diga conmigo, ¿a qué estoy contribuyendo? Porque hay muchas maneras de contribuir. De hecho, se contribuye a favor del bien. Pero también hay gente que se asocia para contribuir en función del mal. ¿Usted escucha eso de bandas delictivas? ¿Escucha eso? Bueno, esas personas se han asociado, han contribuido, ¿pero para qué? Para hacer el mal. Por eso la gran pregunta es, ¿a qué estás contribuyendo? ¿Cuál es la dirección hacia donde estás colocando tu esfuerzo para lograr algo junto a otras personas? De hecho, pensando en esto, cito una palabra maravillosa del apóstol Pablo. Esas palabras siempre me han gustado a mí. Porque vienen en un momento importante en que él está tratando de resolver problemas relacionales que estaban impidiendo que se lograra algo en la iglesia, especialmente en una iglesia muy conflictiva, por cierto, la iglesia que estaba en Corinto. Y esas palabras a las que me refiero son: yo planté, diga yo planté, Apolos regó, y luego dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa expresión a mí me gusta, porque encierra muchas cosas interesantes que son las que yo quiero compartir con ustedes en los próximos minutos en esta conferencia. Y observo allí líderes, escuche bien, estoy observando en ese pasaje líderes que están contribuyendo, escuche, con lo que es de Dios. Número uno, líderes que contribuyen con lo que es de Dios. Tiene que ver también, es la relación de los hombres con Dios para hacer lo que Dios quiere. Pero hay algo más que nos encierra este pasaje, es ver los resultados de Dios y número 4, vivir las recompensas de Dios. ¿Qué le parece? Este versículo breve encierra por lo menos 4 verdades interesantes. Al final, lo que vemos es cómo se abofetea, cómo se golpea las disensiones y prejuicios que para nada contribuyen con el crecimiento. Ese es el problema planteado en este primer capítulo de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. De manera que
Hoy, cuerda de 3 hilos nos vuelve a atraer, nos vuelve a acercar al tema central de esta serie, que es la unión. Esta serie, o con esta serie, lo que intentamos es ilustrarnos en que debemos luchar, escucha bien, de manera frontal contra la desunión. Es buscar alianzas con gentes que contribuyan a la consecución de objetivos no solamente comunes, sino que nos beneficien a todos. Y que el beneficio de todos redunde entonces para la gloria del Señor. Yo vengo hoy con la disposición de hablarte al corazón. Jennifer decía algo que me gustó: que no escuches algo por un oído y te salga por el otro, sino que escuches y eso llegue al corazón. Eso se llama escuchar con atención. Hoy vamos a hacer un canal directo de la palabra de Dios, canalizar la palabra de Dios a nuestro intelecto, pero que llegue al corazón. Yo siempre he enfatizado eso. Sabemos mucho, pero nos cuesta hacer. Y es la conexión realmente que se necesita de captar, como decía ayer yo en una clase, captar, interpretar, pero hace falta algo, decía yo en esa clase ayer. Captamos, interpretamos, pero en el proceso falta otra cosa, que es hacer. Es convertir lo captado, lo interpretado en hechos, en acciones. Por eso quiero establecer ese canal con tu corazón, preguntarte en qué estás contribuyendo. ¿De qué lado estás? ¿De la unión para conseguir un objetivo común? ¿O le haces el juego a la división? Ese es el gran desafío. Ese es el gran reto, esa es la gran confrontación. Que no solo aplica a las relaciones de esta organización, de esta iglesia, sino que aplica a un país, aplica a una sociedad que cada vez se debilita más, que genera más fronteras, más radicalizaciones. Entonces hoy la palabra de Dios te va a poner en contexto con una realidad. Te va a poner en contexto con la realidad de tu familia. ¿Estás contribuyendo a la unión de tu familia? ¿O eres un elemento perturbador del acuerdo en tu familia? Aplica a la iglesia. Eres un gran contribuyente para la unión, para ese beneficio común que es la extensión del reino de Dios. Aplica a un país. Cuando hablas acerca del país, acerca de la situación país, ¿cuál es el lenguaje? Es buscar el acuerdo, ser parte de la solución y no del problema. De manera que hoy estamos confrontados aquí por la palabra de Dios y debemos ser honestos y abiertos para escuchar sin prejuicio la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí en este primer capítulo de la primera carta a los Corintios? Estoy viendo en esta primera parte que existía entre los hermanos un grave problema de identidad. No estaban seguros acerca de quienes los representaban. Fíjense, esto es bien interesante. Cuando no estamos muy seguros y tenemos dudas acerca de los que están frente a nosotros o dónde estamos, el problema, escucha bien, no es del grupo, el problema es mío. Mi identidad todavía, mi poder, mi capacidad de discernir no está suficientemente claro, por eso estoy viendo en diferentes ángulos. Y entonces
yo veo que aquí hay un grave problema de identidad en este grupo. Y el apóstol, como hombre de Dios, como alguien que está entrenado para discernir, porque era un hombre espiritual y podía discernir lo espiritual, entonces llega a esta conclusión. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y les plantea esta pregunta: ¿no sois carnales? En otras palabras, están juzgando de acuerdo a sus emociones. Y aquí nos encontramos con un problema de identidad colectiva. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. No han definido de manera grupal, como uno solo, ¿cómo es esto de nuestro liderazgo? ¿Quién o cómo estamos llevando a cabo el proyecto de Dios? Era de parte de ellos, por eso decía, cada uno de ellos. El problema radica en nosotros. Mira, José Hernández cree y siempre trata de ver este lado, de que antes de poner las culpas en otros, debo revisarme yo. Y siempre estoy abogando por esto, en que uno tiene que revisarse a sí mismo. Porque muchas veces eso tiene que ver con algo de proyección. Cuando culpamos a otros de los fracasos, de los problemas, eso nos lleva a un alto sentido de responsabilidad y nos coloca en una cosa que se llama evasión. Evadimos la cosa, corremos la arruga. Y aquí nos encontramos con esta situación. Era parte de ellos, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y yo me pregunto, ¿y cómo estaba Pablo y Apolos? ¿Tenían problemas? Ellos estaban en esa duda acerca de quién eran ellos. No, ellos estaban claros quiénes eran. El problema lo tenían eran ellos. Entonces, frente a una situación como esta, hay que verse primero a uno mismo, y por allí comienza una cosa que se llama la resolución de un conflicto. Con ese comportamiento de estos hermanos, con esa conducta, estaban contribuyendo, ciertamente estaban contribuyendo, pero estaban contribuyendo a una cosa que se llama dispersión de fuerza. La dispersión de fuerza que trae debilidad. Si este grupo estuviera compacto y creyendo que tanto Pablo como Apolos eran los líderes y todos los aceptaban como tal, entonces lo que estaban era uniendo las fuerzas de ellos para lograr el objetivo. Pero cuando alguien dice yo soy de aquí, yo soy de acá y yo soy de acá, toda esa fuerza lo que hace es dividirse y finalmente hay debilidad. Como resultado no se logra nada. Eso es dispersión de fuerza. En este día, estas personas que estamos aquí, si todos juntos avanzamos en una misma dirección, tenemos una acumulación de energía, de fuerza. Pero si cada quien comienza a hablar por su lado, entonces la energía se disipa y no se puede lograr nada. ¿Estoy explicándome esta mañana? Y ese es el problema. Estos hermanos eran carnales, guiados por sus emociones, por sus simpatías, por su manera de ver el estilo, la forma de cada quien. Ahora, veamos la otra parte. Veamos la parte de los líderes, en este caso de Pablo y Apolos. Ellos no tenían problema. Los líderes estaban clarísimos en cuanto a su identidad y oficio. Yo sé quién soy y sé lo que debo hacer. Dos cosas: identidad
sobre la personalidad, pero también una clara identidad acerca del trabajo que debía hacer. Y cuando usted ve a Apolos y a Pablo, usted ve personalidades, vamos a empezar por allí, personalidades diferentes. Toca al que está a tu lado y dile, tú no eres igual a mí. ¿O sí? Si se consiguió con alguien igual a usted y no se veía físicamente. Estamos hablando de la personalidad. Yo creo que si nos meten a todos en una licuadora, no, finalmente eso no va a pegar ni con goma. Aún tratando de licuarnos. Porque somos diferentes. Entonces, desde el punto de vista de la personalidad, Pablo y Apolos eran diferentes, pero también en relación al oficio y a los dones también eran diferentes. Y ellos estaban conscientes de esa realidad, ellos no peleaban por eso. Y entonces Pablo deja claro eso. Y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Para aclararle a la gente, ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pero ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y entonces él define claramente, dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió, a cada uno concedió. Así que tanto Pablo había sido llenado de algo de parte de Dios, igualmente lo era Apolos. Ellos estaban claros, ellos no tenían problemas. Ojalá nuestro liderazgo sea un liderazgo que esté suficientemente claro en cuanto a personalidad y en cuanto al oficio o responsabilidades que tenemos en esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la lección que el apóstol Pablo nos da hoy acerca de eso. Ellos estaban claros. El otro problema que no se plantea allí, pero quiero traerlo a colación, es que un liderazgo que no está claro, que no tiene identidad. Crea entonces más bien ahora es un conflicto de liderazgo. Allí no hay un conflicto de liderazgo, allí hay un conflicto de congregación, de iglesia. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Cuál es más fuerte de los dos? ¿El conflicto de liderazgo o el conflicto de iglesia? Los dos son igualmente perjudiciales. Los dos son perjudiciales. Que no exista en nuestra congregación problemas de la identidad de nuestro liderazgo ni de su oficio. Si hay problemas de identidad, entonces van a chocar. Esto no debe estar aquí. Van a chocar, van a tener conflictos personales. Y si tienen problemas de identidad con el oficio, entonces va a haber un problema de competencia. ¿Me explico hoy? Y eso pasa a menudo en las organizaciones. Pero cuando eso pasa, hay un problema de carnalidad. Lo dice Pablo. Porque el carnal no entiende, no interpreta bien las cosas, juzga las cosas de acuerdo a su humanidad. Mientras que el espiritual juzga las cosas espiritualmente. Entonces esto en el liderazgo es necesario para evitar más confusión hacia abajo. Si los líderes tienen conflicto, entonces todo ese conflicto baja hacia el resto de las congregaciones. Yo afirmo entonces en esta mañana, afirmo que los líderes deben ser gente madura. Un líder inmaduro es un factor de problema. No hay ningún amén, ninguna aprobación.
Los líderes maduros contribuyen ¿a qué? A resolver los problemas de la iglesia. Los líderes maduros contribuyen a resolver los problemas de un país. ¿Y sabe por qué Venezuela está así? Porque tenemos una, perdonen la palabra, tenemos una cuerda de líderes inmaduros, carnales. Yo no sé, estoy hablando de unas palabras y otras. El que entiende, entiende. ¿Y cuál es la mayor inmadurez de este liderazgo venezolano? Todos quieren mandar, todos quieren gobierno, todos quieren ser el jefe. Y no están deponiendo sus intereses al interés colectivo. Y este pueblo se está muriendo de hambre, y lo digo con autoridad hoy. Este pueblo está sufriendo por líderes que están más pendientes de sus intereses que de los intereses colectivos. El día que se humillen, el día que sean sencillos y depongan sus ideologías y depongan su politiquería, entonces el pueblo va a ganar. El pueblo va entonces a comenzar a recibir los beneficios que por dignidad se merece. La pregunta es, tenemos el problema delante de nosotros. El problema es, ¿y cómo cambiamos eso? Tenemos un diagnóstico. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo, después de este diagnóstico, entonces nos va a dar la receta, el tratamiento para resolver este problema? La palabra, diga conmigo, la palabra de Dios siempre es completa. La palabra de Dios no va a arrojar sobre ti ansiedad o dudas, siempre te va a dar una respuesta. Un principio hermenéutico dice, y quizás su primera regla es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Siempre nos va a dar la respuesta. ¿Cómo se combate todo esto? Pues la respuesta es sencilla, se combate la mala actitud, porque hay una mala actitud en esta congregación, en este grupo. Esa mala actitud que lo que está es contribuyendo en la construcción de una sociedad desunida, se combate con argumentos santos. Y puse en mis notas claramente eso, argumentos santos. Y yo coloqué aquí 5 argumentos. Levante la mano, hágalo así. 5, haga así conmigo. 5 argumentos que el apóstol Pablo levanta para combatir esa negativa contribución de estos hermanos. Los argumentos, escuchen bien, los argumentos o un argumento es una fuerza intelectual que trata de desmontar otro argumento. ¿Cuál era el argumento de ellos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ese es su argumento. Ahora, el apóstol Pablo va a tratar ahora de desmontar ese argumento. Y plantea 3 argumentos. El primer argumento que plantea el apóstol aquí es el de la unidad de hombres trabajando. Y esto es importante porque aun cuando Pablo y Apolos no tenían la misma función, es decir, yo planto, decía Pablo, y tú, Apolos, riegas. Lo que vemos aquí es que ambos estaban unidos en el cómo y el para qué. El primer argumento es importante. Hombres trabajando juntos.
no importando que en términos general fueran líderes. Lo importante es que eran líderes que tenían funciones diferentes y que ambos estaban unidos en el cómo hacerlo y el para qué hacerlo. Esto es bien interesante. Cuando Pablo ilustra a la iglesia, lo ilustra ¿con qué? Con el cuerpo. Y él dice, el cuerpo, dice Pablo, tiene muchos miembros. Y cada miembro tiene una función. Pero todos trabajan en función ¿de qué? Del cuerpo. ¿Están conmigo esta mañana? Así que el cuerpo no es otra cosa que la unión de elementos que contribuyen para el bienestar del cuerpo. Sencillo, ¿verdad? Cuando usted le pica la cabeza, ¿qué hace? ¡Hay piojo! Está bueno eso. Buena respuesta, ¿verdad? Cuando usted le pica la cabeza, ¿qué pasa? Al que le pica que se rasque, dice el dicho. Se rasca. Significa entonces que usted, fíjese lo que significa una pequeña picazón en la cabeza, que no es por piojo, es por cualquier otra cosa. ¿Quién manda la señal? El cerebro. Y el cerebro da órdenes. ¿Y mueve qué cosa? Mueve el brazo. ¿Entienden el lenguaje, verdad? El cerebro da la orden. Ay, me pica la cabeza, dice el cerebro. Me pica la cabeza, dice el cerebro. Me pica la cabeza, me pica la cabeza. Y manda la orden. Brazo, muévete. Y el brazo se mueve. Pero entonces hay una serie de elementos allí, nervios, tendones, huesos. Toda esa cuestión se mueve. Todos están contribuyendo para resolver un problema. Y finalmente se mueve el dedo ahí. ¿Y entonces qué dice el cerebro? ¡Ah, qué sabroso! ¡Qué sabroso!, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Uno se siente bien cuando le pica algo y se rasca. ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios. ¿Y la satisfacción final es de quién? De todo el cuerpo. Y si todos los elementos que contribuyeron fisiológicamente para que eso fuera así, si hablaran, si tuvieran emociones, todos se sentirían satisfechos de haber contribuido. ¿Ah? Qué lindo, gloria a Dios para siempre. Entonces aquí tenemos a dos hombres con funciones diferentes, pero trabajando en un solo objetivo: beneficiar la obra de Dios, cumplir el mandato, la orden que Dios estableció. El segundo argumento tiene que ver con el del carácter espiritual de lo que hacían. Ellos estaban conscientes de que su trabajo esencialmente era un trabajo de carácter espiritual. Porque quien los puso ahí fue Dios. Quien les dio las funciones fue Dios. Entonces, tenían la conciencia de que lo que estaban haciendo era para Dios. Este argumento tiene que ver con lo que el apóstol decía: el crecimiento lo ha dado Dios. Apolos y yo, dice Pablo, lo que estamos haciendo es obedecer a Dios, es contribuir con lo que Dios nos ha pedido, y eso tiene un carácter estrictamente espiritual. Qué bueno es tener conciencia que cuando hacemos las cosas, las hacemos para el Señor, por el Señor y para la gloria del Señor.
Precisamente eso que les acabo de decir, la última parte, tiene que ver con el tercer argumento. El argumento de la gloria de Dios. Ese es el tercer argumento. El argumento de dar la gloria a Dios. Escuchen bien, todo argumento, escuchen bien lo que digo, todo argumento para ser fuerte tiene que estar bien razonado. Por eso los argumentos deben pensarse bien antes de exponerse, deben llevar todo bien claro. Y en esto el apóstol está diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, la gloria no es de Pablo, la gloria no es de Apolo, la gloria es de quien da el crecimiento. Escucha bien esto. Desde el punto de vista literal, literalmente hablando, ¿cuántos han sembrado una mata alguna vez? Levanten la mano. Aprovechen ahorita, siembren yuca, quinchoncho. Si tiene un terrenito, mete una mata de plátano ahí, mi hermano. Se los digo por experiencia. ¿Qué hice yo? Metí una semilla en la tierra. Eso lo hice yo, eso lo puedo hacer yo. Metí una semilla en la tierra. Y le genero ciertas condiciones. Le limpio la maleza y le pongo agua. Eso lo puedo hacer yo. Lo demás se hace por unas leyes que Dios estableció en la naturaleza. Así que lo que él está diciendo es cierto. Yo puedo hacer una parte, pero la más importante, la que determina el proceso y el resultado, es Dios, quien estableció leyes a esta tierra, a lo que se llama naturaleza, para que pueda funcionar. Por eso este argumento es muy importante y los espirituales debemos entenderlo al 100%. La gloria es de Dios, el resultado final es Dios. No es la estrategia, no es la sabiduría humana. Porque el que da el crecimiento es Dios. Vamos, el cuarto argumento para desmontar la contribución hacia el mal, hacia la división, este me gusta y creo que les va a gustar también a ustedes, es el argumento de la, y lo puse así en mis notas, es la recompensa individual. ¿Todos vamos a recibir la misma recompensa? Bíblicamente no es así. Porque eso depende de lo que hayas, cómo hayas construido, por cierto, dice el apóstol Pablo. ¿Con qué elementos hayas construido será tu recompensa? Por eso coloqué este argumento como el argumento de la recompensa individual. ¿Y cómo plantea el argumento Pablo? Cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Repite el argumento, por favor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sabe cómo se llama eso? Justicia. Justicia. Ay, Dios hace excepción de personas porque unos van a recibir. No. Eso depende de tu labor. Y Dios es justo. Recuerden que Dios es justo. La naturaleza de Dios dice que Él es justo. Y va a recompensar de acuerdo a su justicia. Y el quinto argumento, este argumento es el argumento de los colaboradores y no la de los creadores. Una cosa es colaborar y otra cosa es crear. ¿Están conmigo? Un ingeniero entra en su estudio
y comienza a desarrollar un plano para la construcción de un edificio. Estoy ilustrando lo que quiero decir. Él está creando. Luego que él ha plantado en el papel su idea, él busca colaboradores y contrata a un arquitecto. ¿Ya? ¿Están conmigo? La idea es de uno, el creador es uno, pero él busca gente que le ayude para de manera integral tener el proyecto final. Fíjense que en todo este proceso, hay otros elementos, pero voy más rápido, en todo este proceso, los que van a hacer el trabajo físico, el levantamiento del edificio, no va a ser ni el ingeniero ni el arquitecto, van a ser los trabajadores. ¿Están conmigo, verdad? ¿Alguien trabaja en la construcción aquí? Levante la mano. Bueno, esos son los que finalmente van a hacer realidad lo que está en el papel, en el plano. Por eso la gran diferencia entre el creador o hacedor y los colaboradores. Y me encanta cómo se autodefine Pablo y todos aquellos que hacen posible el trabajo en el reino de Dios. Me encanta este quinto y último argumento, porque pone a cada quien en su perfecto lugar. Así lo define Pablo. Porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros allí en el papel este? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de quién? De él, obviamente, y de Apolos, porque el contexto nos viene diciendo que desde allí es que viene el conflicto. En que la gente, por una falta de identidad, los está colocando a ellos como: este es mío y este es el tuyo. Y entonces el argumento dice: porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y luego dice: y vosotros, ustedes, la iglesia, hermanos, entiendan, y ustedes son labranza de Dios. Y muy bueno el ejemplo que coloqué acerca del edificio, porque Pablo lo dice aquí: y edificio de Dios. Eso tiene un carácter de una gran humildad. Hoy en día, los hombres nos preocupamos de ser reconocidos por nuestros títulos. Y hemos creado un altar a nuestros títulos. Y hay gente que no les gusta que le llamen por otra cosa que no sea su título. Y acondicionan al grupo a que lo llamen como tal. Iba a poner un ejemplo, pero no quiero, por razones, no vaya a ser mal interpretado. No, pero yo soy el doctor tal. Mira, no, yo soy el doctor tal. Obviamente debe haber un respeto cuando nos dirigimos a una persona. Pero también debe haber de este lado un tanto de humildad para saber cómo manejar y quién es el que está hablando con él. Me encanta el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no jugaba a eso de los títulos. Era un hombre sencillo. Para él era indiferente ser un apóstol como simplemente un siervo. En algunas de sus cartas él comienza en la salutación refiriéndose a él como ¿qué? Pablo,
siervo de Jesucristo. En alguna otra ocasión usó la expresión apóstol. Pero él no tenía problemas con eso. En esta congregación hay gente que todavía se dirige a mí como hermano José. Y eso para mí no es ofensivo. Soy el hermano José realmente. Otros me dicen pastor. Otros me dicen, y eso es muy bonito, hermano pastor. Qué lindo, ¿verdad? O sea, no solamente eres mi pastor, eres mi hermano. Pero no vamos a crear un problema con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más importante, escucha bien, lo más importante en el trabajo, en el reino de Dios, no es ni siquiera tu nombre de pila. Es el don, es la habilidad, es el oficio. Son las funciones, no el nombre, el título me refiero. Porque al fin y al cabo, el que me hizo pastor no fui yo. Al fin y al cabo, el que me hizo hermano no fui yo. El que lo hizo apóstol no es él, ni evangelista, ni maestro, ni profeta. Es Dios. Es Dios. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? Un colaborador. ¿Qué somos? Gente que contribuye. Y en este caso, muy particular, en el tema de hoy, Pablo estaba buscando no gente que jugara a la desunión, a la división. Él estaba buscando gente que contribuyera a la unión del pueblo. Esta mañana estamos aquí en esta casa recibiendo palabra de Dios. Toca al que está a tu lado y dile, hemos venido a entrenarnos. Dile, el entrenamiento de hoy es para ti. Como estamos hablando de entrenamiento, pónganse de pie, por favor. Aleluya. ¿Cuántos en esta congregación son del pastor José Hernández? Han pelado. Todos se pelaron. ¿Cuántos son de Cristo en esta reunión? ¡Amén! ¡Amén! Aquí nadie es del pastor José, de la pastora Esther, del pastor Azaría, del pastor Antolino, de la pastora Ron y del ministro tal. ¡Se pelaron! Todos los que estamos aquí somos de Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes, Él es la autoridad, es el soberano. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.